Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales, bienvenidos a la Sala de Noticias del Tiempo, donde estamos listos para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, martes 21 de agosto de 2018, vamos a hablar de qué viene luego de la incursión de militares venezolanos a Colombia durante el puente festivo, de qué sucedió tras el sismo también registrado en el vecino país, de cuáles son los líos de las exportaciones colombianas a Perú y de las nuevas presentaciones y estrenos de películas colombianas en el cine de nuestro país. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. En el tema clave vamos a hablar de lo que pasó el puente festivo cuando un grupo de militares venezolanos ingresó a territorio colombiano sin autorización, lo cual generó una nota de protesta del gobierno colombiano, la primera en el gobierno de Iván Duque, lo cual genera una nueva tensión con el vecino país. Estamos en este momento con Eduard Soto, editor internacional, y con Edulfo Peña, editor de política. Edulfo, cuéntenos qué fue lo que pasó. Según la Cancillería colombiana, el pasado domingo, 19 de agosto, 30 uniformados de militares venezolanos se bajaron de 2 helicópteros y invadieron territorio colombiano en la zona de Tibú. Una zona muy complicada, es una zona muy compleja. Yo creo que esto tiene muchas lecturas, pero una muy grave, la llegada, el paso de militares venezolanos a territorio colombiano bajándose de aeronaves con matrícula venezolana, pero muy grave también donde se produce el hecho, porque con tantos actores ilegales que hay ahí en Tibú, paramilitares, narcotraficantes, residuos de guerrilla, pues cualquier cosa puede pasar, y eso es lo que dicen que puede estar interesado Caracas en generar un hecho lamentable. Ya Colombia protestó a Caracas, no se conoce todavía ninguna respuesta de Caracas, el presidente Maduro está hoy contando billetes, de manera que no se ha producido respuesta de Pero Caracas. no es la primera vez que esto sucede, Eduardo. Hemos tenido ya muchos incidentes en la frontera. Claro, en la medida en que la situación con Venezuela se hace más compleja, hay que tener más cuidado, pero no es la primera vez. Sí, no es la primera vez, ya se han registrado a lo largo de los años y particularmente desde cuando las relaciones entre los dos países no van bien, incursiones de esta naturaleza que siempre han sido asumidas desde el lado colombiano como especies de provocaciones. Luego entonces el gobierno colombiano siempre ha manejado este tipo de temas más desde un punto de vista diplomático que militar, precisamente para evitar de pronto una escalada en la frontera, que es lo que se sospecha está buscando el gobierno de Nicolás Maduro, dada la crisis interna tan grave que tienen, la crisis de refugiados que en ese momento tiene en jaque prácticamente a todos los países de América Latina y por supuesto todas las reformas económicas que está intentando implantar sin aparente éxito. Le pregunto a Eduardo, ¿no es curioso que la invasión, que se puede llamar el paso de esos militares con 2 helicópteros a Colombia, se haya producido el día en que había la gran expectativa en Caracas de qué iba a pasar con el dinero, con los billetes, que nadie sabe de dónde van a llegar, con qué va a comprar, cuál es la unidad de la moneda que vale, ni nada? Totalmente, además que la principal preocupación en este momento de los venezolanos es conseguir qué comer y tener recursos para lograr conseguir los medios de subsistir. Entonces todo este tipo de cosas se constituyen en una especie de cortinas de humo como para distraer un poco a la opinión pública de la crisis enorme que está atravesando en este momento Venezuela. ¿Qué puede venir entonces en ese panorama? Por el lado de Colombia uno podría esperar una posición similar, tratar de actuar con mucha calma. De hecho, el pronunciamiento se produce mucho tiempo después de que hubo la incursión. Sí, 2 días después, con cabeza fría. Pero ¿qué puede pasar hacia adelante? Les recuerdo, por ejemplo, una declaración hoy muy particular de Diosdado Cabello, desde Venezuela, diciendo que las medidas que se habían tomado eran eran la preparación al éxodo de colombianos hacia Venezuela. Pues totalmente absurdo. ¿Quién le va a creer en el mundo cuando hay toda la contabilidad de los migrantes que huyen de la miseria y el hambre de Venezuela? Nadie le cree eso. Pero, ¿qué sigue? Pregunta Andrés. El gobierno del presidente Duque ha dado muestras de seguir manejando con mucho cautela diplomática el tema, con mucha diplomática. Lo que acaba de decir Andrés, que haya hecho la nota 2 días después da una línea de hacerlo con cabeza fría, pero digamos que ese es el camino diplomático. Llevamos muchas acciones en ese sentido, pero no podemos pasar a otro lado. Lo que pasa, Andrés, también es que hay que darse cuenta de la realidad de la región, es decir,
Ecuador de alguna manera limitó el paso de los ecuatorianos a su territorio porque ahora les está exigiendo pasaporte. Antes solamente con el documento de identidad podían pasar, ya no pueden pasar. Eso es desde el sábado pasado. Y Perú, a partir del próximo sábado, también va a imponer ese tipo de restricciones. Muy probablemente, ¿qué va a suceder? Que los venezolanos que estaban en tránsito por Colombia van a terminar varados aquí en este país. De ahí los llamados de la Organización de Naciones Unidas y también de la Organización de Estados Americanos para que haya una especie de solidaridad regional con los países principales que están siendo los receptores de la inmigración venezolana, o sea, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto también Brasil, en donde este fin de semana también registramos un hecho muy preocupante y es que hubo actos de xenofobia. En una población del estado de Roraima expulsaron a centenares de venezolanos que estaban acampando en las calles y hay denuncias de que quemaron, exactamente, quemaron sus pertenencias. Claro. Y de hecho el presidente Michel Temer tuvo que militarizar la zona para evitar nuevos choques entre los venezolanos y los brasileños que ya están en un proceso complejo. Hay que mantener la calma, hay que entender que es una situación muy compleja, pero nada puede desviar la atención de Colombia de mantener una línea de prudencia. Tal vez sirva como una línea de escape, la convocatoria que ha hecho el secretario de las Naciones Unidas, el señor Almagro, de la Asamblea de la OEA, para tratar de mirar desde el punto de vista multilateral el abordaje del tema. Porque hasta ahora Colombia es el país que más ha tenido que llevar el peso de los migrantes y toda una complejidad de problemas que de allí derivan. Ojalá esa asamblea, que puede ser en un par de semanas, asuma desde lo multilateral, ojalá responsabilidades como pasó en Europa con los migrantes. Y ahora, y hay que también ser realista, Andrés. Colombia no puede cerrarle las fronteras a los venezolanos. Entonces, como bien lo dijo el director de Migración Colombia, el señor Kruger, es mejor tener una contabilidad de los venezolanos que están entrando y no cerrar la frontera y no saber quién está entrando clandestinamente. De acuerdo. Edulfo, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído seguimos en Venezuela, pero ahora para hablar del sismo de magnitud 7.0. Se registró cerca de la costa venezolana y estamos en este momento con Valentina Obando, ahora en la sección eltiempo.com, para que nos cuente qué sabemos sobre esta noticia. Valentina. Bueno, Andrés, sabemos a las 4:31 de la tarde de este martes se registró el sismo que se sintió en diferentes regiones de Colombia, sobre todo en norte de Santander, Arauca, Boyacá. El sismo fue muy fuerte, fue en la costa norte de Venezuela, en una región que se llama Irapa. Las autoridades de Venezuela, sin embargo, han dicho que la magnitud fue 6.3, pero pues la que tienen las autoridades colombianas... Sí, tenemos otro número. Pues porque ese es el sistema geológico colombiano, es el que reporta esto. Ya escuchamos que en Estados Unidos, que también tienen un sistema geológico pues como muy avanzado, también registran en la misma magnitud de Colombia, 7.0. Hay que esperar a ver qué pasa en Venezuela, porque realmente parece que la reacción en Venezuela fue un poquito demorada, pues lo vimos así en los medios, pero el ministro del Interior ya salió a dar declaraciones. Sí, pero el ministro del Interior acaba de salir a dar una rueda de prensa y decir que pues no hay víctimas hasta el momento reportadas. Sí parece que hay daños. Los videos que se han mostrado en redes sociales muestran que se cayeron objetos, sobre todo en supermercados, muchos edificios fueron evacuados, también en Colombia, pero pues en Venezuela se sintió muy fuerte. ¿El reporte es que duró cuánto exactamente? No tenemos todavía el reporte de... Alguna gente en Venezuela habla de casi un minuto, así de largo. ¿Lo habrá sentido también el colombiano? Aquí, por ejemplo, y en aquí en la redacción se sintió largamente, suave, pero largamente, alcanzó a haber evacuación, pero también hubo evacuación en otros edificios de Colombia. Sí, en muchas regiones de Colombia recibimos videos, pues nuestros usuarios del .com nos enviaron videos desde Villavicencio, desde otras ciudades, sobre todo en norte de Santander y Arauca, en el que se veía que tuvieron que evacuar. También los videos de Venezuela son muy impresionantes porque se ve muchísimo el movimiento de los edificios, de vehículos, de carros que estaban parqueados, se ve cómo se mueven. ¿Tenemos ya videos de esos en el tiempo.com? Tenemos videos en el tiempo.com de cómo también se caían objetos en los supermercados, sobre todo. Supimos que las islas que están cerca a Venezuela, como Trinidad y Tobago, Curazao, también reportaron pues el movimiento muy fuerte y ese tipo de afectaciones, como la caída de objetos principalmente. Todavía no hay como un balance general sobre daños en la infraestructura como tal, pero estamos pendientes de eso y lo estaremos reportando en eltiempo.com inmediatamente. Bueno, estaremos muy pendientes. Valentina, muchas gracias. La cifra del día.
En la cifra del día tenemos un dato económico, 152 millones de dólares es el mercado de exportaciones de Colombia hacia Perú, que en este momento resulta afectado por una decisión del vecino país en relación con imponer aranceles por una disputa comercial. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿qué fue lo que pasó? Perú tomó una retaliación contra Colombia. Perú alega que Colombia no le permite entrar arroz, que es su obligación por normas andinas, por compromisos en la Comunidad Andina de Naciones, y entonces por esa razón le subió los aranceles a una lista de 10 productos, de los cuales Colombia exporta al año 152 millones de dólares, que son productos principalmente derivados del azúcar, digamos como materia prima, unas maltas, y ahí caen empresas que exportan desde Colombia como Bavaria, como Nestlé, como Colombina, como Aldor, como Manitoba, entre otras. ¿Y cuál es el camino a seguir para estas empresas? ¿Qué se puede hacer ahora, Mauricio? En esas disputas que Colombia ha tenido con sus vecinos, ha habido diálogos constantes, peleas constantes, pero también diálogos constantes. Estas peleas, mirándolo de manera más optimista, terminan resolviéndose más fácil que la pelea comercial entre Trump y China. Pero a propósito, estas sanciones que puso Perú, que las puso la semana pasada contra Colombia, valen más que lo que Colombia tiene que pagar en los aranceles de aluminio y acero que puso Trump al resto del mundo y en los que Colombia todavía no ha podido salvarse. Eso quiere decir que por el espectáculo global de esa pelea, de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la cual estuvimos muy atentos en los últimos días y semanas, sí, no tuvimos en cuenta que lo que se venía con Perú tenía un impacto mayor en términos de dólares para la economía colombiana. Es un impacto mayor, es casi el triple. Porque lo que Colombia exporta en estos productos que sancionó Perú, ya dijimos, son 152 millones de dólares al año, mientras que las exportaciones de Colombia en acero y aluminio a los Estados Unidos son unos 59 millones de dólares al año. Claro, para cada una de las empresas que hace esos productos y los envía al exterior, es un golpe muy grande. Y tenemos aquí empresas también muy importantes involucradas en esas sanciones. Bueno, la primera vía, usted la menciona, es tratar de utilizar el diálogo, sí, para resolver el conflicto. Si eso no funciona, ¿qué camino queda? Bueno, generalmente esos caminos son retaliaciones de las retaliaciones, pero lo primero que va a pasar es que el pasado mañana hay una reunión de los ministros de Comercio y de Agricultura de Colombia y Perú en Lima. Y allá seguramente cada país va a presentar sus argumentos. Lo que le dijo el ministro Valencia, el nuevo ministro de Agricultura, a El Tiempo, en una entrevista la semana pasada, es que Colombia también reclama que no tiene acceso de su arroz a Perú y Ecuador, y que Colombia se va a poner como meta exportar arroz, y que además Perú y Ecuador son sus objetivos principales, venderle arroz a Perú y Ecuador, es decir, en una posición más o menos fuerte, y quién sabe si eso dé un tono de la reunión que van a tener pasado mañana con los ministros peruanos. Estaremos pendientes de esa reunión. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene estamos con Andrés Hoyos, nuestro especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo, porque se viene un hecho muy singular. 4 películas colombianas estrenadas el mismo día en las salas de teatro. ¿Cuáles son, Andrés? No, pues tenemos nada más y nada menos que Candelaria, una de las películas más interesantes y más bonitas que he visto este año, de Johnny Hendrix Sinestrosa, el director chocuano de Saudó y de Chocó también. Tenemos que se hizo en la Escuela de Cine del Círculo del Valle del Cauca, en Cali. Claro que sí, y que comenzó y que ahora es un gran productor de otras producciones internacionales también. Está Felipe Aljure, el clásico, el de La gente de la Universal y el Colombian Dream, con 3 escapularios, una película que se hizo en el 2015 y que ha tenido algunas
funciones limitadas, pero que ya por fin llega, digamos, a las salas para el gran público, para que la gente la disfrute. ¿Se demoró 3 años? Se demoró 3 años. No, la película estaba lista, pero digamos que no había tenido como el espacio para poderse presentar, digamos, al gran público. Tenemos también una película muy, muy, muy divertida que se llama Pelucas y Rock and Roll. Es la primera película que dirige y protagoniza Mario Duarte. Mario Duarte, pues, para los melómanos es el cantante y guitarrista de la derecha. Ajá, y también es uno de los protagonistas de cine y televisión, pues digamos colombiano, que ha tenido una gran trascendencia. Él se aventura en una historia un poco más cotidiana acerca de un rockero que vive como en otra época, y es una historia muy cotidiana y muy bogotana. Y hay otra película que es una comedia más en el estilo de humor un poco caricaturesco y social, que se llama Periodo de Prueba, que es protagonizada por Jimmy Vázquez, que es una comedia un poco más ligera, pero no por eso pues no importante dentro de este panorama. Andrés, ¿y esta apuesta es buena? ¿Hay público colombiano preparado para ver tantas cintas de nuestro país en cartelera? Yo creo que es un riesgo, pero es interesante, y yo creo que hay que incentivar un poco en la gente el hecho de que hay cine para todos. O sea, hay cine para la gente que quiera ver Candelaria, que es una tragicomedia con una historia de amor marcada por un drama y una estética y un estilo y un ritmo muy, muy, muy importante, así como la hay para Periodo de Prueba, que es una película un poco más divertida y para entretenimiento. Yo creo que lo más interesante aquí de este fenómeno es que las películas no se canibalicen, sino que de verdad la gente tenga la posibilidad de ver. Y hay mucho talento. Hay mucho talento, hay que apoyarlo. Y en varios géneros. ¿Cómo le está yendo a Pájaros en Verano? Pues mire que no le está yendo tan bien como uno quisiera. Yo creo que 170,000 personas no es malo para una película colombiana, es muy bueno, pero puede ser mejor, y yo estoy haciendo un poquito ambicioso, porque es que se trata de una dupla de realizadores que fueron los artífices del Abrazo a la Serpiente, y tanto Ciro como Cristina es gente que ha trabajado mucho y que está haciendo cosas muy importantes por fuera también. O sea que si no la han visto haciendo un poco de cuña, yo creo que es importante subirle un poquito, porque de verdad puede ser una de las películas llamadas a participar en los grandes festivales que vienen el próximo año. Bueno, Andrés, muchas gracias. Terminamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.